Hoy viene al Garaje Tech Javier Pascuet. Javi lleva compaginando toda su vida la política y el mundo empresarial. Ha llegado a puestos como director de turismo en uno de los pueblos más turísticos de Europa, que es Calviá, y a la vez lleva más de 20 años liderando proyectos de transformación digital, innovación, y ahora está, por ejemplo, con proyectos de Smart Cities. Hablaremos de muchísimos temas, pero entre ellos le queremos preguntar sobre cómo la política utiliza nuestros datos, sobre cómo nos tenemos que preocupar del uso de nuestros datos hablando de ciberseguridad, y por último hablaremos del impacto que puede tener la inteligencia artificial en el mercado laboral y en el contrato social. Bienvenidos al Garaje Tech. En el Garaje Tech. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes, tío. Estoy encantado que estés aquí. Ya lo sabes, tenía muchísimas ganas de que estuvieras aquí. Me va a costar controlarme porque, bueno, tú y yo tenemos opiniones distintas del mundo, pero el objetivo es que escucharte, porque tienes unas ideas que son una pasada. Y lo primero que te quería preguntar, porque además tú llevas muchos años entrando y saliendo de la política y la conoces muy bien desde dentro, ¿no? Y nosotros, que nos interesa mucho el tema de los datos, a mí en particular mucho la política, quería preguntarte por esa conexión, ¿no? entre política y datos. Entonces, lo primero que te quería preguntar, ¿crees que estamos preparados a nivel político, administración, etcétera, para utilizar todo lo que nos llega? Inteligencia artificial, robótica. Mira que a mí me gusta pensarme las cosas un par de minutos. Yo siempre se lo digo a mis hijas, les digo, dejar las cosas en la cabecita 3 segundos antes de contestar. Yo creo que en general no estamos preparados para lo que se nos viene. En general, como mundo, ¿vale? Pero la política, o en organización política, y ahí entra el Estado, menos todavía. Entonces, bueno, yo creo que va a ser difícil de procesar, va a ser difícil gestionar las oportunidades, los peligros y las oportunidades de mejora que nos van a dar estos datos. Pero bueno, se nos abre un campo apasionante. Para nosotros para mí es un escenario casi de sueño, ¿no? De decir, estamos con una de estas súper oportunidades. Porque tú llevas muchos años, como digo, entrando y saliendo, pero habrás visto intentos, ¿no? Y además has visto tecnologías pasar. Llegó el Big Data, ahora ya no se habla tanto, ahora llega la inteligencia artificial. En su momento pues hablaba mucho de transformación digital o automatización. ¿Has visto proyectos de estos implementarse, funcionar, coger recorrido? Sí, lo que pasa es que tenemos el riesgo de que nos fijemos en la tecnología solo y que no pensemos el para qué. Y yo creo que al final la tecnología es una herramienta y lo importante de todo siempre es el para qué lo voy a hacer, ¿no? Y aterrizarlo bien. Entonces, sí, claro, pasan las tecnologías porque no hemos pensado el para qué. Y entonces pues se nos queda, igual que los estudios que se quedan en una estantería, igual que los programas de desarrollo de lo que fuera que se quedan sin gente que pida las subvenciones, pues si no hemos pensado el para qué y nos hemos fijado en el instrumento, pues estamos mal. ¿Por qué crees que cuesta tanto pensar el para qué? ¿Por qué crees que es tan difícil? Porque hay que pararse a pensar, uno. Y ahí nos cuesta muchísimo a todos. Y ojo, ya que venimos a hablar también de inteligencia artificial, yo creo que es uno de los grandes retos que vamos a tener, que es que la gente siga pensando un poquito. Porque, joder, qué fácil es que le pregunto a ChatGPT y me saca una cosa estructurada y con más o menos sentido, y si no lo tiene, pues tampoco me importa tantísimo, he cumplido el expediente. Nos cuesta pensar en casi todo. El otro día estaba con unas... y te lo llevo a las campañas electorales. O sea, nos cuesta escuchar, leer, procesar y tomar una decisión. Entonces... Perdón, ¿nos cuesta ahora o nos costaba antes también? ¿Crees que es algo de la sociedad ahora que las personas no piensan o antes tampoco? Nos cuesta más ahora. Nos cuesta más ahora. Ahora la gente lee pocos libros, ahora la gente piensa poco, ahora la gente debate poco y tenemos este consumo de Kleenex, de 40 segundos, de un reel, y es Reel largo ese, complejo, ¿eh? 40 segundos. Pero, ahora están de 1 minuto y medio. Sí, pero consumimos mucho material
sin verificar, consumimos mucho material sin pensarlo, recibimos un mensaje y lo reenviamos. Y ahora ya tenemos la capacidad de hacer un papel en 35 segundos de una cosa que tiene más o menos sentido y que yo he cumplido el expediente. Y cuando el objetivo es cumplir el expediente, no es aprender algo, no es... porque podríamos usar esta misma inteligencia artificial para que nos cuente un concepto complejo y entenderlo, ¿no? Y a partir de ahí, trabajarlo. Y ojo, que todo bien. Pero si lo usamos para sacarnos de encima el trabajo, para sacar las cosas sin procesarlas, pues ahí tenemos un problema. Y nos pasa en todo. Y nos pasa también en la administración pública, que muchas veces por encima hay un objetivo político, por encima hay un interés económico, por encima hay cualquier otra cosa que no tiene que ver con la necesidad de la gente en la administración pública. A mí me llama la atención que ya de por sí es difícil implementar tecnología o IA en las empresas privadas, ¿no? Sí. Porque hay un montón de retos. Bueno, no me imagino cómo debe ser en lo público. O sea, ¿realmente crees que se implementa? ¿No? ¿Estamos muy lejos de cómo se implementa en el sector privado? ¿Cómo se podría mejorar? Yo creo que en general estamos más lejos en todo de lo que creemos, porque el sector privado, pues hay un sector... Hay la Champions de las empresas, ¿no? que tienen incorporados ya pues que su selección de personal hace una IA, que te envía correos electrónicos, que ya te ha filtrado todos los currículums, que te dice, oye, no le has entrevistado a este, oye, que no me has pasado el reporte, oye, qué tal, y que te va persiguiendo. Y ya lo tienen más engrasado todo. Pero las pymes, hay una brecha en las pymes con ya no solo con la inteligencia artificial, con el uso de la inteligencia artificial y con el uso en el día a día de la inteligencia artificial. Y que no tienen el dinero el dinero para gastárselo, y hay una desconexión entre el mundo de las empresas de proveedoras de servicios y el mundo, pues, de los proveedores tecnológicos, que yo creo que hay poco diálogo para entender el problema el uno del otro. Entonces, y en la administración pública estamos lejísimos, pero estamos lejísimos de muchas tecnologías, pero de muchísimas. Estamos hablando de un mundo de Excels, estamos hablando de un mundo de papeles y estamos hablando de un mundo de silos y de compartimentos absolutamente estancos. O sea, vamos a romper silos, vamos a intentar digitalizar para poder procesar, para poder tener datos, pero no para que una máquina tome la decisión. La puede tomar una persona, seguramente la tiene que tomar una persona, pero para poder tomar decisiones informadas. Que luego podemos entrar en si los datos nos van a dar la verdad o no nos van a dar la verdad. Pero esto ya es otra historia. Pero por lo menos tener elementos de valor para que las cosas se hagan no porque a mí me da la gana, o no porque yo me lo creo mucho, o no porque es lo contrario de lo que hizo el anterior. Y esto sería a nivel político, pero luego está a nivel administración. La administración es un monstruo que funciona solo. O sea, si no estuvieran los políticos muchas veces, o sea, hay mucha parte de la administración que funcionaría sola. Ahí también cuesta porque los procedimientos no son fáciles, porque no podemos emprender, o porque es muy difícil emprender dentro de la administración pública, porque las reglas del juego son complejas. Cuando empiezas una empresa, pues... Y aquí todos hemos abierto cosas, todos estamos en ello, nos sí. hemos pegado una hostia y nos hemos levantado, nos hemos sacudido el polvo y hemos seguido caminando, ¿no? Pero a mí me enseñaron, o yo aprendí, que lo primero que tenía que hacer era salir a la calle. Y ya está, sal al mercado y luego ya verás, pero sal con algo pequeño, pero sal. Ahí no puedes. No puedes empezar con algo pequeño. En la administración pública. Es muy difícil empezar con algo pequeño. Pues porque uno tienes que comprarlo. Y entonces ya entra el festival de las compras de bienes y servicios en la ley de contratos, ¿no? Entonces ni siquiera te pueden prestar un software para que lo uses, ni siquiera te pueden venir a contar una cosa, ni siquiera te pueden decir, bueno, ponemos este proyecto en marcha y luego ya ves, pero pruébalo primero para ver qué tal va. Eso es muy complicado. Y yo creo que es complejo. O sea, como las reglas del juego son difíciles, y además si viene algo que va a cambiar la vida de las personas que están trabajando, pero
y ya no te cuestiono sea mejor o peor, que les va a cambiar la vida, es una barrera enorme. Y el otro día hablaban de los jóvenes españoles quieren ser funcionarios solo, la mayoría. Y no sé si hay tanto funcionario para tanto joven. Entonces, hay un problema de raíz, y no hemos entrado a cuestionarnos si todos los que son funcionarios deberían ser funcionarios, ¿no? Si por, no lo sé, si por clavar clavos tienes que ser funcionario, si por cambiar un tornillo tienes que ser funcionario. Bueno, yo creo que sí, que hay una serie de trabajos que sí deberían serlo, pero hay algunos que seguro que no. Yo te pregunto, Xavi, si pudieras cambiar una norma, si quieres dime 3, pero dime una norma, para que fuera mucho más fácil digitalizar la administración, ¿cuál sería? Trabajar por objetivos, no horas. Quemar todo de raíz. No, igual no hay que quemarlo todo, pero sí tener un plan de carrera que responda a objetivos, no a tiempo. O sea, que el tiempo no sea el vector que te haga subir dentro del escalafón. Y luego yo entraría a flexibilizar la manera en la que compramos cosas, o por lo menos hacerlo, poner mecanismos de compra pública innovadora, poner mecanismos de facilitar un poquito la compra. Y ojo, que el contexto es importante, venimos de escenarios muy complicados, muy oscuros, sí, en compra pública, que ha habido épocas muy difíciles. Sí, para los que no conozcan el 2008, lo que pasó hasta el 2008, bueno, fue un momento de mucha corrupción, sí, y mucho contrato público un poco cuestionable, ¿no? Y de ahí tanta seguridad que al final acaba repercutiendo negativamente, claro, ¿no? Que luego se da lo contrario, ¿no? Que es como el swing, ¿no? Que se va al otro lado y se convierte en una cuestión totalmente complicadísima. Tú nos has marcado, cuando hemos hablado fuera de cámara y también otros días que hemos estado hablando, que hay una diferencia, o que debemos entender una diferencia importante entre lo que es la administración y lo que son los partidos políticos. Y si yo pienso en los partidos políticos y pienso en inteligencia artificial y pienso en Cambridge Analytica, ¿no? Claro. Es donde se me va la cabeza. Y tú nos querías marcar esta distinción, ¿no? Sí, ¿Por qué? Esto está clarísimo, porque una cosa es cómo funciona la administración, que está eventualmente ocupada por cargos públicos, y está bien, y luego está el funcionamiento de los partidos. Y el funcionamiento de los partidos pues tiene que tener un contacto muy directo con la ciudadanía, o debería tener un contacto muy directo con la ciudadanía, y debería conocer muy bien los problemas de las personas para intentar proponer soluciones. Y lo que pasa es que cada año o cada elecciones que vienen, pues te da la impresión de que es una oportunidad perdida de campaña digital, que es una oportunidad perdida de uso de tecnologías, porque no estás tan seguro de que se usen bien. Vivimos de los pollings, ¿no? De saber lo que piensa la gente. Y en Estados Unidos, pues yo soy muy fan del ala oeste de la Casa Blanca, y ahí estaban al teléfono todo el día llamando y sacando datos, y los datos hacían cambiar decisiones por el camino. Ahora tenemos los mecanismos para averiguar, para hacer unos modelajes predictivos. Los datos nos van a permitir saber por dónde está, o tener un tacto de la opinión pública. Pero también nos permite perfilar, hiperperfilar e influir directamente en la opinión de personas. Y ahí es donde estaba Cambridge Analytics. Y el problema que yo le veo ahí es, uno, las reglas del juego, que nos favorecen a los mismos, es decir, no es un terreno de juego limpio, y dos, que su target son los más débiles. Y esto es un problema muy, muy serio. Cuando te refieres a más débiles, gente que no tiene ideas muy formadas, vulnerables, ¿no? O personas vulnerables, o persona empobrecida, o personas muy jóvenes, o personas muy mayores, o personas... Bueno, hay vulnerables que no tienen por qué ser vulnerables económicamente. La vulnerabilidad es en muchos campos. ¿Por qué te refieres? ¿Por qué son más vulnerables? ¿Por qué
busca este tipo de objetivo? ¿Por qué crees que ocurre más con gente vulnerable? Porque son mucho más manipulables. Claro. Qué duro. Y al final, si tú vas al médico y estás haciendo cola y llevas 2 horas en urgencias y te viene y te dicen, no, lo que pasa es que mira cuántos inmigrantes y mira tal, si no estuvieran ya te habrían atendido. O si te dicen, no es culpa tuya, es culpa de estos. O sea, tú te mereces otras cosas. Uf, esto es muy fuerte, te quita la carga de la culpa, uno. O sea, te quita la responsabilidad y te da este refuerzo positivo. Es decir, yo me merezco Te hace protagonista, esto, ¿no? te empodera un montón. Te hace protagonista y sobre todo te quita la culpa. No es tu responsabilidad. Y nosotros sabemos que lo que nos pasa a nosotros es nuestra responsabilidad. Y cuando eres empresario, sabes que te tienes que levantar cada día. Podrías quedarte en la cama perfectamente, pero tienes que levantarte, tienes que ir a trabajar, tienes que salir todos los días a la guerra. Bueno, pues y en esto la extrema derecha lo tiene muy bien, lo hace manual y lo tienen muy engrasado. Hablemos entonces de ciberseguridad, ¿no? Porque al final lo que intentamos es que no se pueda saber todo de una persona, ¿no? Es un poco uno de los objetivos, aunque no el único, pero uno de los objetivos principales de tener cierta ciberseguridad en Internet. Nos hiciste saber que ya en el 2009 tu grupo presentó una propuesta al Parlamento Europeo para una especie de identidad digital. ¿Nos podrías contar un poco más de qué iba esta iniciativa? Sí, nosotros en aquel momento teníamos la preocupación y era un grupo, yo ya no era joven, pero fue una iniciativa que con uno de los grupos nos recibieron en Bruselas y entonces les presentamos la iniciativa porque empezábamos entonces a manejar el tema de los datos y se empezaba a proliferar pues, las redes sociales y había poco control y había poco conocimiento. Y dices, ostras, pero es que tienes que tener derecho, uno, a desconectarte, y entonces hablábamos del derecho a la desconexión digital, y dos, derecho a borrar tus datos y borrar tu rastro. Y fue en este sentido en el que presentamos la propuesta. La tengo escrita por algún lado, te la voy a pasar un día, porque la tengo escrita por algún lado. Y para mí engancha mucho con lo que está pasando ahora, entra con los temas de identidad digital. En un mundo en el que nos están digitalizando todo, y ahora cuando vas a un hotel, el recepcionista está 1 hora poniendo datos, que tiene que poner el número del equipo que lo puso, el número del código, el no sé qué. Está más rato mirando la pantalla que mirándote a ti. Y nosotros damos nuestros datos sin temblar. Nuestro DNI, nuestra tarjeta de crédito. ¿Pero por qué esto puede ser un problema? ¿Por qué puede ser un problema? Porque son datos sensibles, uno, y porque son nuestros. Para mí, Sí, pero que, por ejemplo, alguien que dé sus datos, ¿cuál podría ser su consecuencia? Bueno, yo he tenido que cancelar 3 tarjetas de crédito porque han hackeado los servidores. Y si tienen... O sea, hackeos, que te entren a las cuentas, claro, que te falsifiquen la identidad, por ejemplo. Por ejemplo, que te hagan un contrato, que te contraten un crédito, o sea, con tu DNI y con tu tarjeta de crédito pueden hacer... O que te hagan una campaña política hipersegmentada. También. Bueno. Pero eso te lo hacían antes en presencial sin tus datos, o sea, te manipulan igual. Sí, pero bueno, yo creo que es un riesgo tremendo, ¿no? Claro, lo que estamos compartiendo en Internet hoy en día es una barbaridad. Mm. Y yo creo que uno de los temas que más desconocido es, y hemos acogido con brazos abiertos, es todo lo que le decimos a herramientas como ChatGPT, sin ser conscientes de que lo que estamos es regalando quiénes somos. Claro, pero yo creo que por eso preguntaba, la gente a veces no sabe por qué eso es un problema. No sabe cuál es la consecuencia de dar tus datos. Por eso lo hace. Pero vosotros en 2009 ya teníais una imagen, una visión de por qué esto era un problema. Sí. ¿Cuál era vuestra justificación? Bueno, al final era una cosa más de legacy. O sea, no era... Entonces no estaban cogiendo datos a granel. Eran datos curados y es una cuestión de herencia. O sea, yo quiero pararlo. Tengo que poder pararlo. Y un poco siguiendo lo que decías, estamos dando un montón de datos. ¿Pero por qué damos estos datos? O sea, yo creo que hay mucha gente que está dispuesta a ceder datos por comodidad y que está dispuesta a ceder datos por mejor servicio. Y yo creo que nos daremos cuenta demasiado tarde
de que es una cagada. ¿Pero crees que la gente es consciente de ese intercambio? Porque al final es un intercambio, ¿no? De ese Bueno, trueque entre o es servicio por tácito, datos. O es... Sí, yo creo que sí. O sea, son conscientes de que ellos reciben un servicio, no son conscientes de que es De lo que están pagando. de lo que están pagando. Bueno, reciben un buen servicio, reciben mejores recomendaciones de restaurantes y reciben anuncios más relevantes para ellos y de hecho Jeff Bezos les manda ya el microondas hacia casa antes de que lo necesiten ellos. Bueno, pero en el caso del hotel, yo pienso, ¿no? Cuando tú das datos, yo lo que pienso en mi mente es, bueno, le voy a dar mi DNI o mi documento, le voy a dar esto. Pienso yo que la empresa tiene algún tipo de, no sé, legislación para no compartir mis datos, pero yo no sé si somos conscientes que quizás no haya nada detrás. No, O la uno a veces legislación- lo hace como confiando en el otro, ¿no? Sí, Creo. pero la legislación y la confianza está, pero también están los malos al otro lado, Claro. usando la tecnología, sobre todo de una manera mucho más avanzada, mucho más certera y mucho más quirúrgica de lo que la usaríamos cualquier otro. Y al final la herramienta no es... O sea, el cuchillo no es el responsable de que se lo claves 20 veces a una persona, es el que se la clava 20 veces a una persona. Ujú. Y desafortunadamente la tecnología se usa mal más rápido que bien. O sea, se le encuentran los usos malos a la tecnología antes que muchos buenos. Somos proactivos, ¿no? Sí, no. Claro, el Y- tema es que a veces te quedas fuera porque vos quedas a decir, voy a un hotel y digo, no te doy mis datos. No, Ya, pero la tecnología nos permite ¿cómo? prestárselos. Claro. ¿Por qué no es un token y está almacenado Claro, en un eso sitio? estaría bueno, sí. O sea, los smart contracts nos dejan, porque claro, y luego entramos en el tema de blockchain, ¿Qué es criptos un smart contract? Para alguien que no sabe. un smart contract es un contrato digital entre dos partes que acuerdan unas ciertas cosas y que viene absolutamente notarizado. O sea, que es rastreable, que te da un token, que sabes quién lo ha usado y cuándo lo ha usado y que te blinda O sea, tiene la se información. puede rastrear el uso y además, entiendo como decís, blinda, o sea, tiene una seguridad de por medio para que no se pueda acceder así. Que esta es otra cosa también, otra puerta que para abrir y que también lo hablábamos antes, que es lo que pasa con el blockchain y el gobierno y cómo los smart contracts pueden cambiar el gobierno como lo conocemos, ¿no? No dejes ahí la ¿De pelota qué botando. manera? Ahora me da curiosidad. ¿Cómo? Bueno, bueno, Donald Trump ya nos viene anunciando sus intenciones de usar blockchain a granel en la administración pública. Yo creo que para algunas cosas está bien, pero yo creo que, bueno, vamos a tener que ver. Pero los smart contracts sí que pueden cambiar radicalmente la manera en que se realizan todas estas transacciones y la manera en la que se relacionan las personas entre ellas y la manera en la que se relacionan las administraciones. ¿Pero de qué manera? ¿Por qué crees que sería algo favorable implementar contratos inteligentes ahora? No solo en la administración pública. Los contratos inteligentes nos permitirían una limpieza y trazabilidad de todas nuestras relaciones comerciales. Yo creo que es muy guay. Es un paso adelante muy, muy interesante. Y está montado para que con Ethereum puedas montar la organización de todo un estado, si quieres. Entonces, teniendo todas estas posibilidades que tenemos, ¿crees que se está haciendo suficiente para garantizar desde la administración pública que nuestro dato está suficientemente protegido? Lo hackean en 2 días y... El problema... Se hace todo lo que se puede. Se hace todo lo que se puede, pero siempre hay puertas abiertas. Y hay imprudencia y hay personas. Y de repente te llega un mensaje que te parece de verdad. Pero es que con los deepfakes mismos, te habla tu hija con la voz de tu hija y te lo crees, claro que te lo crees. O te habla un amigo, o te llega un mensaje de una persona confiable de su teléfono con un enlace, porfa, mírate esto. Y abres la puerta. Está difícil, el nivel va subiendo y van mucho más rápido. Van Es verdad. por delante, muy por delante. Antes era como que caían solo nuestros abuelos o las personas Claro. mayores, ¿viste? No te pasaba, no, Sí. yo no voy a caer en esto. Y ahora es impresionante cómo han evolucionado. Ya puede caer cualquiera en todo esto. El otro día vi con todo lo que tiene que ver con agentes de inteligencia artificial, vi
especie de promoción de una inmobiliaria que utilizaba un agente de inteligencia artificial para hacer la primera prospección Sí. de compradores de vivienda. Y era una inteligencia artificial entrenada con la voz de la comercial, Ujú. que tenía acceso a la base de datos de los pisos Es disponibles, impresionante. características, tal. Ya es impresionante que llame por teléfono. Pero lo que era de verdad espectacular era el tono de voz que utilizaba la inteligencia artificial para hablar con la persona. Claro. Entonces la persona le preguntaba, ¿pero cuántos metros tiene? Ah, pues un segundo, déjame que lo mire. No, mentira. La inteligencia artificial diciendo, un segundo, déjame que lo mire. Son 150 metros cuadrados. Ah, pues ¿en qué calle está? Pues está, a ver, cerca de... O sea, cosas así que dices, ostras, Claro. qué bien pensada está esta inteligencia artificial Claro. para que en ningún momento te creas que es una inteligencia artificial. Claro. Otro caso que vi que era mucho más simple, pero también bastante genialidad, era pedirle a una IA que dividiera el mensaje de WhatsApp en 3. En lugar de mandarte un tocho así, te mandaba 3 trozos, un trocito, pasaban 15 segundos, otro trocito, y pasaban 15 y otro trocito, ¿no? Porque si no, que es un tocho así, dices, ostras, Es un bot. raro, Sí. ¿no? Me suena Claro. raro. Pero claro, es que, como tú decías, ¿no? Los malos van muy por delante. Sí. Es muy difícil desarrollar tecnologías que sean capaces de prevenir esto. Me hace mucha gracia estas que dicen IAs para detectar que lo ha escrito una IA. No funciona ninguna. No funciona ninguna. No sé si os habéis visto. No, Sí, no, sí, no, sí, 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 yo sí. no. Sí, sí, los de CopyLeaks o la gente que te detectan si el contenido es humano o de inteligencia artificial. Bueno, que luego se abre todo el tema del ámbito educativo, ¿no? De cómo usamos la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Los que tenemos hijos, pues lo vivimos yo con más expectativa que preocupación. Pero hay cosas muy potentes. No sé si habéis usado el Notebook LM de Google. Lo hablamos en una sesión otro día. Sí, Es ayer. tremendo como herramienta educativa. Me parece potentísimo. O sea, generar un podcast en inglés de 45 minutos de 7 documentos. O sea, me parece... y la naturalidad con la que se maneja la conversación, a mí me parece bestial. Pero sí, la tecnología está para que te lo creas y la tecnología está para que caigas. Había un estudio de Harvard muy reciente, de unos meses, que había investigado en una de sus clases, había intentado hacer un estudio en el que evaluaba la capacidad de aprender de un grupo de alumnos educados por un profesor frente a otro grupo de alumnos educados por un profesor con apoyo de inteligencia artificial frente a un grupo de alumnos educados por la inteligencia artificial. Los resultados a mí me dejaron bastante alucinado, ¿no? O sea, mejor con apoyo de inteligencia artificial que sin. Uh-huh. Y mucho mejor sin profesor. No, No. no. Sí, sí. Aprendían el doble si la educación la daba una inteligencia artificial que si la daba un profesor. Y en medio quedaba el profesor apoyado, ¿no? Te podías esperar otra cosa, ¿no? Pues ese eran los resultados en Harvard. Pero que enseñaba qué, porque yo creo ahí, no sé, me genera curiosidad. Supongo que la IA es mucho mejor en enseñar, por ejemplo, historia, que es replicar hechos, cosas así. Ahora, vos le pedís a la IA que enseñe habilidades blandas, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, entiendo que era algo más como bastante replicable, ¿no? O técnico, o una fórmula o de técnico, Excel. sí. O explicarte un concepto complejo para un niño de 7 años. Y esto sirve un montón. Pero los soft skills, evidentemente... Creo que ahí es donde... Claro, yo tengo una hija que estudia arquitectura y cuando fuimos a ver la universidad, estuvimos ahí charlando y a mí siempre me sale preguntar cosas y mis hijas pasan mucha vergüenza cuando voy a los sitios. Entonces, y yo les pregunté la tecnología cómo va a afectar. A mí me preocupa que mi hija esté estudiando algo que dentro de 10 años lo hagan Claro. máquinas, ¿no? Y la respuesta fue mala y buena. Fue mala porque dice, no, la tecnología entrará cuando empiecen con los programas de diseño y todo esto, en el segundo semestre, en segundo, pero no era esto. Yo iba hacia quién va a hacer los cálculos de estructuras, quién va a diseñar los edificios, como tal. Pero la parte buena es, no, y vamos a trabajar urbanismo, vamos a trabajar filosofía, y vamos a trabajar sociología. Y dije, hostia, qué bien. O sea, fue mala y buena. Me quedé mucho más tranquilo. Y sí están trabajando mucho soft skills, porque hay que, al final, el urbanismo, y hay un arquitecto que a mí me encanta, que se llama Andrés Jaque, que es el decano de la Facultad de Arquitectura de Columbia, y tiene una empresa que se llama Office for Political Innovation, y es una empresa de arquitectura.
Y él argumenta que la arquitectura es una manera de cambiar la sociedad. Y por eso se llama For Political Innovation, ¿no? Y yo estoy convencido, de que los soft skills tienen que estar muy arriba y que esto va a tardar. Decíamos el otro día, ¿no? Que la inteligencia artificial es un mono que pica muy rápido. Es un ¿Cómo mono, era? un mono con un teclado, ¿no? Sí. Es un loro con un teclado. Sí. Y un dado de azar. Y al final tenemos que... Y estos soft skills nos van a servir para, pues en arquitectura, para cambiar cómo nos relacionamos con el entorno, como después de la pandemia, cuando recuperamos los espacios de convivencia, ¿no? Las calles, para otras cosas, para cosas diferentes de lo que estaban pensadas, ¿no? Y hostia, te abre un poco esta esperanza de decir, bueno, no todo van a ser máquinas, evidentemente no todo van a ser máquinas, y no todo va a ser repetir ideas antiguas, sino que van a venir cosas nuevas. Y la tecnología nos va a capacitar para hacerlas técnicamente. Nos va a dar las herramientas tecnológicas para que podamos hacerlo, para que pueda aguantarse con un algo, para que pueda ser mucho más eficiente o para que pueda ser mucho más sostenible. Sí, al final yo creo que a largo plazo es eso que lo hablábamos el otro día también. Cada vez más tendemos a tener que trabajar las habilidades blandas, porque lo Sí. técnico casi todo ya de a poco va a ser reemplazado o lo va a hacer mucho mejor que nosotros a Claro. nivel técnico. Pero ahí me genera una duda, volviendo un poco al tema de la administración pública o cómo se trabaja. Porque yo veo mucho que hay mucho como miedo en la sociedad de esto que decías tú, ¿no? ¿Qué va a ser reemplazado? ¿Qué no? ¿Qué debería estudiar mi hija? ¿Qué debería estudiar yo? ¿En qué me formo? A la gente que le queda 20, 25 años de mercado de trabajo, todavía le quedan muchos años, ¿no? Toda esa duda. Pero me imagino en la administración pública o cómo se hace esto de las personas ves que tienen miedo de ser reemplazadas. Entiendo que ahí es donde más cuesta que las personas se formen más. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay dos niveles de preocupación, o debería haber dos niveles de preocupación. Uno, o sea, la llegada de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, en un uso ofimático, que no nos va a dar muchos problemas, y en un uso profundo, que no es que nos vaya a dar problemas, sino que va a cambiar la manera en la que nos relacionamos con nuestros puestos de trabajo. Seriamente. Porque podemos usarlo cosméticamente, ¿no? Para mandar correos electrónicos, para hacer un informe, para preparar los pliegos de un algo. Pero yo creo que el grueso y lo que no somos conscientes es cómo nos va a cambiar la vida, ya no ciertas automatizaciones, sino un cambio de paradigma. Y ahí tengo más preguntas que respuestas. Yo vivo entre la esperanza y el miedo en estas cosas, ¿no? En el decir, ostras, es que la inteligencia artificial me sirve en los procesos del día a día, pero un poco no asustado, un poco acojonado con lo que pueda venir. Volviendo a la ciberseguridad, recuerdo que hace no tanto, por ejemplo, Italia prohibió ChatGPT en un inicio, ¿recuerdas? Y hace nada han vuelto a intentarlo con DeepSeek, otro de los grandes modelos de lenguaje. ¿Por qué hacen esto los estados? ¿Por qué prohíben el acceso a los ciudadanos a ese tipo de tecnologías? Buena pregunta. Yo creo que por una no falsa responsabilidad, por una responsabilidad. Por una responsabilidad ante algo que no conocen y que se les va a ir pasando cuando lo vayan conociendo. Y porque tienen la sensación de que tienen que ser un poco niñeras de la gente. Y ojo, que hay mucha gente que necesita niñeras. Porque es un peligro. O sea, cuidado, hay gente que necesita niñeras. Pero, bueno, lo fácil es prohibirlo al principio. Lo fácil es prohibirlo. Yo he ido a varios sitios, ¿sabes? Que me han preguntado, ¿no? ¿Cuál uso? ¿ChatGPT? ¿El otro tal? No sé cuántos. ¿Pero qué haces con él? No, yo redacto, o sea, por ejemplo, utilizo para traducir los correos al inglés. Yo, pero ¿cómo lo haces? ¿No? Pues yo escribo el correo tal cual y lo paso a ChatGPT y me lo da en inglés. Y yo, tal cual, con los datos de venta, con los datos del cliente, con tal cual.
Y te lo dan en inglés. Sí, funciona fantástico, ya. Y ChatGPT está encantado de saber cuánto valen tus productos, porque se lo acabas de decir, cómo se llama tu cliente, a qué oferta te dice que sí, a qué oferta te dice que no. Yo que para mí va un poco más en esa línea, ¿no? El hecho de que un Estado diga, cuidado, Claro. ¿no? Aquí, ¿estos datos dónde van? ¿Quién se los queda? Porque hay una cierta imprudencia y porque hay este desconocimiento y porque a muchos nos pilla mayores y puedes caer mucho más fácil y a algunos nos pilla vagos en general y te facilita la vida y dice, igual, Claro. si no es mi problema, ¿no? Si no son mis datos. ¿Y qué me estás contando? Igual también entiendo que son datos que conseguís en cualquier lado hoy en día, ¿no? O sea, más allá que sí, se lo estás dando a ChatGPT, pero en Google puedes encontrar en LinkedIn todos los datos de la persona. O sea, yo ahí tengo mi nombre que hice. Como que no, o sea, accesible es, solamente que no se lo está dando de comer en la boca, ¿no? O sea, existe en internet. Hoy en día todo el mundo tiene un perfil y pone lo que hace y pone. Sí, ¿Cómo pero evitas lo ha dicho eso? antes, ¿no? yo creo que va un poquito más allá también. Es decirle a quién le vendes, qué le vendes, por cuánto le vendes. Claro. Y ahí te estás poniendo en bolas. Bueno, yo estoy convencido de que eso no pasa un juicio pues, si tienes un NDA. Estoy convencido. Si tienes un contrato de confidencialidad y alguien en algún momento se entera de que has puesto cosas en ChatGPT, ese juicio lo pierdes. Ya. Con las consecuentes reparaciones y pagos, indemnizaciones que tengas que pagar. Seguro. Otro de los temas tecnológicos que quizá aunan mejor el mundo público y la tecnología es el tema de las Smart Cities, ¿no? Llevamos mucho tiempo. A mí me suena un poco a la industria 4.0, ¿no? Es como, siempre está ahí, siempre se habla de ella y de repente hablamos de industria 5 y yo no sé si tengo claro si hemos acabado la 4. Cuéntanos un poco más. ¿Qué es este concepto de Smart Cities? ¿Conoces algún ejemplo cercano que puedas comentarnos? Bueno, ahí las Smart Cities son ciudades, entidades municipales sobre todo, que deciden gestionarse de manera inteligente. ¿Qué significa de manera inteligente? Es que tiene una pata de sostenibilidad, una pata de accesibilidad, una pata de una capa de tecnología y que decide digitalizar procesos hacia adentro para dar servicios hacia afuera mejores a los ciudadanos. Y está bien, porque al final lo que estás haciendo es saber qué calles están cortadas, dónde hay obras, saber los consumos en según qué sitio, para que tus ciudadanos puedan disfrutar de mejores servicios online. Está perfecto. Lo que ocurre que ahí la tecnología es una capa y tenemos que tomarlo como una capa. Lo importante es el resto de cosas que visten la Smart City, ¿no? El para qué, que contabas al principio, ¿no? Exacto. ¿Y el para qué? El para qué es para tener un sitio mejor en el que vivimos, para tener una ciudad más accesible y más justa, para tener una ciudad que cuide de las personas más vulnerables, que dé oportunidades de negocio, y los datos nos ayudan a todo esto. Yo estoy seguro de que sí. Cuéntanos algún ejemplo. Yo entiendo que no existe todavía la Smart City, ¿no? No existe oye, pues mira, en tal pueblo de Estados Unidos es una Smart Singapur City. está bastante cerca. Sí. ¿Qué características reales tiene? Bueno, hay cosas en Singapur, por ejemplo, puedes ver el consumo eléctrico en mapas, o lo pueden ver ellos, en mapas 3D por apartamento. Están a un nivel muy alto. Tienen además una bolsa de datos. Entonces, si a alguien por lo que sea le encanta plantar cosas en su casa, plantas divertidas, no podría, ¿no? Bueno, yo creo que cantaría bastante. Saldría rojo, ¿no? Seguramente. Pero ahí van muy avanzados. Van muy avanzados y son bien conscientes de que los datos que uno genera, si los viertes en esta bolsa de datos, en lo que quiere ser el espacio europeo de datos, al final es un exchange, tú puedes llevarte otros datos que pueden ser muy valiosos para generar negocio. Es como hubo una época en la que los transponders de los aviones dan la información vía radio y había empresas que cogían los datos de los transponders para dar información del estado del vuelo antes de lo que lo daba AENA. Y hubo un par de aplicaciones que tuvieron muchísimo éxito, que eran mucho más fiables que AENA.
Bueno, pues era un ejemplo muy claro de datos en momento correcto, mejores que el que te da el proveedor habitual de servicios, y es una oportunidad de negocio. Los datos dan oportunidades de negocio. Sí, claro. O sea, por el propio negocio, porque los datos sean el negocio, o porque te dan la información necesaria para poder desarrollar tu negocio. Y tú nos contabas que estabas, o que habías liderado, o que lideras un proyecto dentro del concepto Smart City, ¿no? Con campings. Sí. Cuéntanos un poco más. Sí, nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Smart Camp. Y lo que estamos haciendo es gestionarlo, o queremos gestionar los campings como ciudades inteligentes. Al final un camping el camping ya no es el sitio donde vas y plantas la tienda de campaña y en un descampado y que hay un baño para todos. Son verdaderas ciudades. Son ciudades que tienen provisión eléctrica, que generan energía fotovoltaica, que recuperan aguas. Perdón, ¿aquí lo están haciendo o se puede decir dónde? En Girona, en la Costa Brava. Bien. Estamos trabajando. Sí, porque en Mallorca no hay campings. No hay ningún camping. De hecho, el plan territorial no contempla Yo iba a decir, nunca hace años que no había un camping, menos en Mallorca. ¿Y dónde están? No, aquí no hay. Con todas esas características, quiero saber dónde está. Mejor que en mi casa. Estamos trabajando con los de Girona en la Costa Brava. Vale. Y Girona, de hecho, es la provincia de España que tiene más plazas de camping que plazas hoteleras. Tipo 100.000 plazas hoteleras, 100.000 plazas de camping, que son prácticamente 2 millones de turistas que pasan 10 millones de noches. O sea que son datos muy serios. Y entonces pues lo que estamos haciendo es nos estamos organizando en base a datos generados y datos adquiridos. Los datos generados pues son sensorización, el consumo eléctrico, el consumo de agua, las estaciones meteorológicas con inteligencia artificial un poco también para prever acontecimientos meteorológicos adversos, que cada vez está habiendo más. Sí. Cámaras con inteligencia artificial también para los dos conceptos de safety security, ¿no? que es la seguridad física de las personas y la seguridad perimetral del sitio, ¿no? Entonces, pues tienes una cámara con inteligencia artificial que te cuenta la gente que hay dentro de una piscina y entonces sabes cuándo va la gente a la piscina, cuánta gente hay, pero también te dice que si cuando no está el vigilante hay gente, y según cómo se mueve puede ser un momento de riesgo, ¿no? Y te puede ayudar a prevenir esta seguridad, o por lo menos a implementar esta seguridad física. Y todo esto te da una serie de datos adquiridos. Luego tienes otros datos que puedes comprar, que son datos de comportamiento o datos comprados de telefonía móvil o de uso de tarjeta de crédito. Y luego tienes los datos generados por tu propia operación, que es que pues picas a tu ERP y de ahí sacas pues cuántos Coca-Colas han habido en la cuántas piscina. Coca-Colas o de qué nacionalidad es la gente que viene, o cuándo entra y sale del camping, o cuánto. Y a lo mejor luego llegas a la conclusión de que los holandeses se quedan más tiempo en el camping y cuando llueve consumen más wifi y beben más cerveza de tal. Y si ya sabes que va a llover, sabes que está lleno de holandeses, pues compra cerveza, que lo vas a petar. Pero entonces, me llama la atención igual que lo hagan en un camping y todavía no en una ciudad. Bueno, lo que pasa es que un camping es una unidad de negocio muy delimitada. Claro, y la ciudad es un desmadre. También es lo que decíamos al principio. Cuanto más puedas aterrizar la prueba, más evidentes son los resultados. Los resultados positivos y ya no positivos, los resultados, porque cualquier cosa te sirve, incluso las equivocaciones. Tú y yo nos conocimos, Xavi, en un marrón, la verdad. En un marrón. Pero lo pasamos bien. Sí, lo pasamos pipa. Vamos a intentar repetirlo. Nos conocimos hablando, nos pusieron un reto. El reto era algo así como van a llegar 30.000 robots a las Islas Baleares, hay que pensar lo que va a pasar de aquí 20 años y que debatamos sobre cuál es el impacto en la sociedad a nivel de empleo. Y yo quería recuperar aquel tema, ¿no? Aquel tema. Porque a ojos de todo el mundo es el gran tema, ¿no? Y si crees que la política es consciente del marrón que tenemos encima, ¿no? Viene la inteligencia artificial, viene la robótica, la inteligencia artificial física, ¿no? Esa combinación entre las dos. Y va a cambiar el mundo del empleo, ¿no? Sí, pero... Y no la política... No creo que tengamos que decir que la política no es consciente. Yo creo que nadie es consciente del cambio. Y es un poco el miedo, la parte del miedo que yo decía. Corremos el riesgo
o sea, que vendrá automatización, todo bien. Recuerdo que un gestor de un camping me dijo un día, me dijo, si la tecnología me permite pasar 2 minutos atendiendo a mi cliente de calidad, bienvenido sea. Y yo me iba a hacer una camiseta con esto. Y creo que él lo entendía bien esto. Si... Es parecido, me suena a lo que dicen los médicos, ¿no? Sí, Si la tecnología me deja estar 10 minutos con mi paciente. escuchándole, pensando y hablando con él. Y es... Si la tecnología nos permite añadir valor a nuestro trabajo, bienvenida sea. Y yo creo que la clave en todo esto es el valor. Porque al final es la respuesta a la pregunta es ¿qué aportamos a nuestro trabajo? Si no aportamos valor, es mecanizable. Y en este sentido no tenemos... O sea, tenemos que preguntarnos qué aportamos nosotros a nuestro trabajo y qué aporta nuestra descripción de puesto de trabajo. Si la inteligencia artificial y la mecanización y la robotización solo se decanta del lado de la rentabilidad, del ser más eficientes, va a ser un desastre. Porque tiene que ir para el otro lado también. Tiene que darnos oportunidad de hacer otras cosas. Y porque trabajamos mejor, trabajamos menos. Porque el trabajo nunca se acaba, esto es infinito. Entonces, hubo un tiempo que los fines de semana eran impensables. Decía Rutger Bregman que bienvenido a la mecanización, bienvenido a los robots, bienvenido, pero a lo mejor tenemos que empezar a hablar de la semana de 18 horas de trabajo. Y en aquella jornada lo comentábamos que a nadie le gusta trabajar. Puede ser que te guste tu trabajo, pero a la gente no le suele gustar trabajar. Y puede ser que lo disfrutes mucho y que haya este momento de conexión con tu cliente, con tu alumno, con lo que sea, y que es tremendo. Y cuando eso pasa, hay chispas. Pero si pudieras estar plantando árboles, que es lo que te gusta, o cultivando tu jardín, o yendo a correr, o lo que fuera, pues seguramente lo harías y decidirías, o leyendo libros, pues decidirías hacer eso. Y si la mecanización y la automatización nos permite liberar parte de esta carga, pues bienvenida sea. Pero tiene que ser equilibrado. Tiene que ser equilibrado y ya no solo por el bienestar de las personas, sino por el bienestar del propio contrato social, de la relación entre empresarios, Estado y trabajadores, que esto también es importante. Recuerdo la frase, fue... a nadie le debería preocupar perder el trabajo, pero a todos nos preocuparía mucho perder el sueldo. Son cosas distintas, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Cómo ves este contrato social deshaciéndose? Dices que es muy importante, ¿no? Este equilibrio entre empleado, empleador. Es guay volver a los clásicos, ¿no? Y volver a Max Weber o a Rousseau y lo que nos decía Rousseau en el contrato social, o sea, lo que nos planteaba es que cedemos una parte de nuestra autonomía personal para vivir en sociedad. Y esto ha venido evolucionando y ha venido aplicándose de diferentes maneras. Y en aquel momento hablábamos de esta evolución del contrato social en aquella jornada. Y yo creo que esto tenemos que pensarlo muy seriamente y es un melón que tenemos que abrir. Porque si el trabajo pasan a hacerlo máquinas, un trabajo X, pasan a hacerlo máquinas y sustituyen a 10.000 personas, esas personas se quedan sin sueldo, dejan de cobrar, dejan de consumir. Y si tenemos robots que hacen robots, ¿quién va a comprar los robots? O sea, vamos a interrumpir este círculo. Y entonces vamos a tener que plantearnos que los robots paguen seguridad social. Yo no sé si os acordáis había un chiste, una historia de estas que de un CEO de una empresa, de una multinacional, y un señor que estaba pescando
y el CEO de la multinacional le contaba yo soy muy malo contando historias, ¿eh? Pero el CEO le contaba, el pescador pues pescaba y vivía de lo que pescaba, ¿no? Y el CEO pues le contaba toda su carrera, de cómo había evolucionado, de tal, y para qué, o sea, y cómo se había dejado la vida, se había perdido el crecimiento de sus hijos, había perdido 3 matrimonios, para acabar pescando como él. Entonces, es que igual estamos volviendo al inicio, ¿no? Y igual estamos... Recuerdo esta historia. Sí, es que si la cuenta alguien con gracia sea tremendo, ¿eh? Igual me la tenía que haber preparado antes, pero las cosas salen como salen. Pero igual nos podemos ahorrar todo este camino de medio si simplificamos un poco la vida, ¿no? Y si tenemos un poquito de criterio en qué aplicamos la tecnología. Pero sí que está desequilibrado el tema, porque es más poderoso el que tiene la empresa, el empresario. Me fastidia mucho decir el empresario, ¿eh? Porque todos los que tiramos nuestra vida adelante haciéndonos cargo de ella, cuando se habla del empresario, pues es como... Sí, empresario malvado, ¿no? Sí, suena como con tonito, ¿no? Y a mí me jode mucho el tonito. Pero sí que hay... O el problema es que somos un país de listillos, que cuando uno tiene más fuerza se aprovecha del otro. Y ojalá pudiéramos tener más conciencia del bien común, de estos territorios comunes, ¿no? Y yo creo que parte del secreto estará en encontrar estos territorios comunes. ¿Y por qué hablamos tanto de empresarios, empresas, pérdida de trabajo y no hablamos de la administración pública? No, si sobramos empleados, ¿no sobra mucho administración pública? Sí, yo creo que sí. No, Lo dejamos aquí. no. Y no sobra administración pública, porque yo creo que hay una responsabilidad de lo público para echar adelante el país, ¿vale? Hay una responsabilidad, hay una serie de servicios y de que no los dará nadie que no sea la administración pública. Y yo creo que no conozco ninguna política libertariana que haya funcionado. De hecho, yo creo que hubo un elegido en un estado que era en Texas, o que creo que fue, que había un representante libertariano y que intentó alguna... Pero ahora tenemos a Donald Trump, bueno, y a Bukele, y Milei. De los tres que has dicho, el único que me parece de verdad libertario, Milei. Sí, pero desde la imprudencia, creo también, ¿eh? Y desde... Datos e IA. y nos da para otra historia, porque cortar lo público... O sea, porque cuando estás hundido en la miseria, cortar es muy fácil. Pero luego te flaquean otras cosas. Cuando las carreteras las construyen las empresas, las construyen donde les interesa que vaya la gente. Y corres el riesgo de dejar muchos cadáveres. Y corres el riesgo de que los vulnerables los sean cada vez más y que sean irrecuperables. Y corres el riesgo de comerte el ascensor social. Que yo creo que la gente tiene que tener la oportunidad de subir. Y no todos son ni tan valientes, ni tan imprudentes, ni tan preparados como otros, pero sí que deberíamos tener al menos un cierto equilibrio en el punto de partida. Pero bueno, hablábamos de la administración pública y los de IA, y hablábamos de funcionarios. Yo creo que hay demasiado, que hay un cuerpo, que hay un cuerpo funcionarial que podría ser mucho más ligero, seguro, definitivamente, que la administración podría ser más pequeña. Sí. Y potenciada con inteligencia artificial. Totalmente. Con robótica. Sí, porque hay cosas que se pueden automatizar y hay Oklahoma hace poquito ha puesto en marcha un sistema de gemelos digitales y de sistema de compras súper avanzado. Y antes hacían 8 auditorías de los procesos de compras al año, y en 60 días hizo la auditoría de todos los procesos de compras que habían hecho todos los de la historia.
pues sí. Creo que se puede ser mucho más eficiente, que se debe ser mucho más eficiente en la administración pública. Que a veces somos eficientes en lo que nos interesa. Hacienda nos conoce muy bien y la justicia pues no lo es tanto. Y yo creo que ahí sí que podría entrar la justicia es un campo en el que podríamos entrar. Al final estamos aplicando leyes, es un diferencial, ¿no? Es casi un diagnóstico diferencial. No es binario, pero te puede hacer mucho, mucho trabajo. Y puedes acelerar el proceso y a lo mejor puedes empezar por una cosa muy pequeñita, o no en justicia. ¿En qué país era, Xavi? Creo que era Corea del Sur, me parece, ¿eh? No recuerdo exactamente el país, sé que era un país asiático. Creo que tenían ordenadores, que tenían inteligencias artificiales dentro, que juzgaban casos de poca importancia. Multas de tráfico, etcétera. Y tenía una aceptación brutal por parte de los, creo, surcoreanos. Pero hay estudios que demuestran que en España seríamos muchísimo más reacios a aceptar este tipo de cosas, ¿no? A que fuera un robot el que me juzgue si puedo o no. Que lo haga un juez. Sí, pero al final los recursos de las multas no... Quiero decir que no todos son juicios, que el procedimiento administrativo son otras historias. Es un robot, que es un radar, te ha pillado a una velocidad. Y lo dice él, no lo dice un juez, no lo dice nadie. Y te llega la multa y tú alegas tus cosas y tardan en contestarte y tardan... Que a lo mejor no es esto, pero que hay un montón de casos que son similares, en los que se podría acelerar muchísimo la tramitación de expedientes, subvenciones. ¿Cumples o no cumples? Es binario, sí o no. Claro. ¿Por qué tardan 18 meses en darte las becas de desplazamiento a los alumnos que estudian fuera? Pero hay 6 cosas. Es la renta, estudias aquí, estudias sí, no. ¿Estás matriculado? Sí, no. ¿Has aprobado unos créditos? Sí, no. Su dinero, gracias. No puede ser. O sea, no puede ser porque te genera un desasosiego y hay gente que depende de ese dinero. Ahora ya no. Y las becas de desplazamiento seguro que no, porque son 1.600 euros. Pero hay gente que depende de ayudas o evaluaciones de dependencia. ¿Por qué tenemos que esperar? Salía el otro día, toda la gente que se muere esperando evaluaciones de dependencia. Pero si te han rellenado, si es binario, si es, o sea, es 1, 2, o sea, es 0, 1, ya está, es sí o no. Yo creo que ahí hay un campo espectacular donde avanzar. Como estamos preguntando un poco a otros speakers que han venido y nos interesa mucho saber tu perspectiva. ¿Cómo ves en el peor escenario la IA? O sea, ¿a qué futuro vamos? Hoy decías como que por un lado tenías esperanza y por otro lado tenías miedo, ¿no? Lo que tiene todo el mundo de incertidumbre. Y en el mejor escenario, o sea, ¿qué cosas ves a futuro que pueden ser buenas en la sociedad en general? ¿Y qué cosas crees que pueden ser muy malas? Si nos dieras como una lista de top, digamos. Vale, la primera preocupación es la ambiental, la sostenibilidad. ¿Qué recursos nos va a consumir toda la maquinaria que mueve la inteligencia artificial? Y llegará la computación cuántica a tiempo de evitar que tengamos que construir centrales nucleares para que funcionen los sistemas. Esta es una de las preocupaciones. Otra, pues un escenario apocalíptico. O sea, a lo mejor a mí se me abren 2 caminos, uno utópico y uno distópico, ¿no? El distópico es en el que perdemos control de casi todo, en el que cambia dramáticamente el escenario de las relaciones laborales y el mercado laboral. Y hay centenares de miles de personas que no tienen trabajo, que su trabajo lo está haciendo una máquina y que no le importa a nadie. Y el escenario utópico sería que sería la otra cara de este escenario.
en el que trabajamos menos horas, en el que la tecnología nos habilita para que con una producción ya no razonable, sino una producción normal tengamos mucho más tiempo para hacer otras cosas que volvemos a lo mismo, que aportan valor a nuestra vida, ¿no? Que no es... O tenemos tiempo de hacer otras cosas que nos complementan la vida laboral. Y por eso estaba un poco entre la expectativa y el miedo en porque hay mucha gente que está hablando de un escenario muy catastrofista, y hay gente que está hablando de la renta básica humana, de 2.000 euros al mes por vivir. Igual que hay países que por ser nacional de ese país tienes tu paga, pues empezar a implantar una renta básica humana, que se está hablando. Y bueno, pues yo espero que encontraremos un camino, o que por lo menos transitaremos por un camino en medio que no será mañana ni pasado. Pero el escenario apocalíptico me da un poco de miedo. Pero pasa como en todo, ¿eh? Pasa con la sostenibilidad, pasa con el turismo, pasa con todo. Puede ir todo muy mal o puede ir todo muy bien. Lo que pasará es que irá por en medio un poquito, ¿no? Y seguramente pues toda esta ola tecnológica pues tendrá una cresta, bajará, se consolidará y volverá a subir. Los microondas nos iban a matar a todos y vamos En el año 2000 se acababa el mundo. En el año 2000 iba a dejar de funcionar todo, Internet iba a matarnos, iba a acabar con todos los puestos de trabajo. Bueno, pues ni tanto ni tampoco. Seguramente transitaremos por un camino de en medio en el que se automatizarán ciertas cosas y súper bien, y que tendremos un poco más de tiempo para disfrutar de nuestra vida. Ojalá que sí. Pues hasta aquí el garaje. ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué te ha parecido? Súper bien, sois la caña. Si hiciéramos 3 horas más teníamos tema, ¿eh? Hay temas, tío, porque es que pero es que me daba miedo abrir más melones. Pues entonces te tenemos que volver a invitar. Sí, yo creo que... Bueno, lo editáis, que si no queda muy mal, si no queda muy mal y no esto, pues yo estoy disponible siempre. Así, Genial, Xavi. Pues Bueno, muchísimas muchas gracias. Que va, gracias a vosotros. En el garaje tech, en el garaje tech, en el garaje tech, en el garaje tech.